Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a ese latido de más que intenta acercaros información que os pueda aportar a vuestro bienestar, en este caso con Gemma Bess. Ella es nutricionista, además licenciada en el King's College. ¿Se lo he dicho bien? Muy bien, sí. Anne, muy y además bien. tienes una muy buena relación, eres experta en temas que tienen que ver con nutrición y deporte. Estás en la Rafa Nadal Academy también, en la dirección de la parte de la nutrición, ¿verdad? Sí, sí. Y también sabes mucho de Ayurveda, de lo que te quiero preguntar hoy. Bueno, Ayurveda es mi gran descubrimiento en los últimos 10 años y realmente he encontrado una conexión incluso con la neurociencia, con lo cual me apasiona realmente, sí. ¿Qué está pasando últimamente que todo parece que está encajando, ¿no? La parte emocional, la parte neuronal, la parte nutritiva, deportiva, y tú estás justo ahí siendo testigo de todo ello. Claro, llevo muchos años en la nutrición, terminé hace 25 o 30 años, ahora ya no me acuerdo porque ya tengo 50 años. Y la nutrición o la ciencia es no parar de estudiar y aprender, bueno, al menos es lo que me gusta a mí, y complementarlo con otras cosas, con la neurociencia, el yoga y la cerámica incluso, ¿no? Que me apasiona también, así que, bueno, la vida es puro aprendizaje. Además, tú estás ubicada en Palma, una tierra especial, con un entorno especial, con personas muy especiales que también viven mucho esta parte de la conexión con la conciencia. Te voy a hacer un tópico. Somos lo que comemos, que estarás harta de escucharlo. Y te invito a que digamos, sí, pero además... Bueno, nuestra microbiota se alimenta de lo que nos alimentamos nosotros. Entonces ya solo con eso pensar que nuestras bacterias se alimentan de lo mismo y que tenemos que cuidar tanto nuestra microbiota, con eso ya lo decimos todo, ¿no? Por decirlo de otra manera quizás ahora. Hay mucha gente que todavía la microbiota le suena algo como extraño. En estos foros en los que nos movemos en Mi Latido de Más hemos hablado con muchísimos expertos en el ámbito de la microbiota y cómo las emociones no del todo bien gestionadas afectan también a esa microbiota. Explícanos con pocas palabras, ¿qué es la microbiota? La microbiota es un ecosistema donde viven microorganismos, bacterias, parásitos, virus, y que entre ellos, pues si están sanos, pues trabajan conjuntamente para que nosotros estemos bien. Si lo alteramos, este medio, pues es cuando vienen problemas de salud, ¿no? Y problemas emocionales también. Sí, porque la microbiota al final se encarga también de que haya un equilibrio y si ese equilibrio se deteriora afecta a nuestras enfermedades. ¿Qué tiene que ver la bajada de defensas en todo esto? Bueno, Hipócrates ya lo decía, ¿no? 400 años antes de Cristo, que todos los problemas vienen del sistema digestivo, de esta microbiota. La Ayurveda lo contempla también. La Ayurveda dice que el origen de todas las enfermedades vienen del intestino también. Así que al final, bueno, conjuntamente con el sistema inmune, el 70% del sistema inmunológico está en el sistema digestivo, sobre todo el sistema inmune innato, la primera barra de defensa que yo digo, los primeros soldados, con lo cual es muy importante cuidar esta microbiota y esta conexión entre el medio interno y externo. Y en eso tiene mucho que ver, una vez más, quiero preguntarte sobre esa Ayurveda. Has hablado de Ayurveda y neurociencia, algo de lo que no había escuchado yo hasta ahora hablar a nadie. La Ayurveda es el equilibrio entre cuerpo, mente y alma, en sintonía con la naturaleza. La neurociencia realmente ya habla que si vamos a caminar en medio de los árboles, la naturaleza, generamos más plasticidad neuronal. Con lo cual la naturaleza yo creo que es el punto de unión de todas las ciencias al final, la necesitamos cuidar la naturaleza pero también a nosotros mismos, así que tiene que haber siempre esta sinergia, ¿no? Entre lo exterior y lo interior. ¿Y qué relación hay entre la medicina tradicional y la Ayurveda? La Ayurveda, como decía, es la conexión entre cuerpo, mente y alma. La Ayurveda lo que me gusta es que individualiza mucho a las personas. Todos somos distintos. A mí la Ayurveda me ha permitido conocerme a mí misma, no solamente cómo funciona mi cuerpo, sino cómo soy yo, cómo funciono yo. Y cuándo tengo que ir a dormir, qué tengo que comer. Entonces la Ayurveda se basa en lo que son las constituciones, Vata, Pitta, Kapha, y cada uno de nosotros nacemos con una constitución predominante. Tenemos de las tres, pero predomina una en función de otra, ¿no? Entonces la Ayurveda nos permite saber que si tenemos esta constitución, lo que tenemos que evitar es que se desequilibre esta constitución para estar bien y gozar de una buena salud. Pero no solamente las constituciones están en nosotros, están en las estaciones del año, están en las etapas de nuestra vida, están en los ritmos circadianos, el reloj biológico también,
Con lo cual es súper apasionante conocer esta parte y unirlo con la ciencia más tradicional también, ¿no? Porque para saber si somos más Vata, más Pitta, más Kapha, debemos hacer un test inicial, un pequeño sondeo, y a partir de ahí vamos también escuchando a nuestro cuerpo cómo reacciona a lo que comemos, cómo lo comemos, qué elementos de la tierra también nos van mejor, ¿verdad? Mira, como decías, cómo comemos, por ejemplo, la digestión empieza con la constitución Vata y termina Vata. Vata es movimiento, Vata es aire y espacio. Lo podemos simplificar mucho en este concepto de los elementos, porque aire y espacio es movimiento, Vata es invierno, cuando hay más sequedad, hay más aire, frío, por ejemplo. Entonces, como he dicho, empieza en Vata, termina en Vata. Cómo tú inicias el proceso digestivo es muy importante. Hay que calmar el sistema nervioso, hay que respirar antes de comer, porque si nosotros estamos con el sistema nervioso simpático demasiado activo, no vamos a digerir bien los alimentos. La Ayurveda dice que los quemas, ¿no? Por decirlo de alguna manera metafórica. Entonces, si respiramos, si comemos de forma tranquila y pausada, calmamos el sistema nervioso simpático y activamos el parasimpático. El parasimpático es el que nos va a ayudar a hacer la digestión. Entonces, muchas de las veces o de los problemas digestivos ya empezamos mal, nos iniciamos mal el proceso digestivo. Y luego también la Ayurveda contempla los sentidos, la neurociencia también. Entonces, todos los sentidos están mirando el plato, oliendo el plato, tocando, los niños tocan los alimentos, porque a través del tacto ya envía una señal al cerebro, y el cerebro ya sabe cómo tiene que ordenar al sistema digestivo para prepararse también. Entonces, muchas veces contamos calorías, hablamos de macro, micronutrientes, pero no hablamos de todo esto, y esto es lo más importante, de ya cómo el cerebro ya sabe lo que tú vas a comer, ya lo reconoce. No solo lo que comemos, sino cómo lo comemos, tú lo acabas de decir, cómo elaboramos, cómo elegimos los alimentos de manera consciente, cómo los digerimos, qué tiempo le damos a ese rito de comer. Hay mucho en torno a la alimentación consciente, ¿no? Yo siempre digo el qué, el cómo, el cuándo, me gustan mucho estas preguntas, ¿no? Porque al final tenemos que hacernos estas preguntas. La neurociencia habla del darse cuenta, sobre todo, ¿no? El darnos cuenta, la conciencia que siempre hablamos, la observación, pero sin juicio, que es lo que me gusta. Y también lo que me ha gustado aprender de la neurociencia es que cuando observamos hacemos cambios de forma automática, sin este juicio, ¿no? Es decir, el cuerpo es tan inteligente y tenemos que confiar tan en él que nos hace la vida más fácil si nosotros queremos. Entonces, el cómo comemos, con quién comemos, muchas veces también les hago hacer a mis pacientes, ¿no? Como una especie de diario. Hoy me ha sentado mal esta comida, y les hago apuntar con quién has comido, cuántas horas antes, estabas estresado o no, has dormido bien esta noche, para intentar ir observando, ¿no? Porque nos olvidamos de casi todo, ¿no? De lo que hacemos. Y esto nos ayuda mucho pues, a llegar a conclusiones y hacerlo de una forma distinta, de forma casi automática. La neurociencia se encarga también de la parte, efectivamente, neuronas. ¿Qué alimentos son recomendables para una gestión neuronal más óptima para la biología del cuerpo? Es una pregunta muy interesante porque, claro, sabemos que esta conexión bidireccional, ¿no? Intestino-cerebro. Entonces, como decía antes, cómo nos iniciamos a comer, cómo ensalivamos los alimentos, cómo comemos tranquilamente. Yo prefiero comer en 10 minutos, media hora, tranquilamente y menos, que no comer rápido y de forma abundante, ¿no? Luego, como decía, esta conexión intestino-cerebro, yo creo que hay que tener en cuenta 4 o 5 cosas muy importantes, ¿no? El intestino, como decíamos antes, se alimenta de lo que tú comes. Si tú bebes cervezas, por decirlo de una manera graciosa, ¿no? Bebe cerveza también, ¿no? Entonces, el intestino necesita sobre todo fibra. La fibra, cada vez con más estudios científicos ya nos están diciendo que hay que aumentar la cantidad de fibra. Casi estamos diciendo 50 gramos diarios, que es muchísimo. La sociedad actual consume entre 5 o 10 gramos de fibra al día, que es muy poquito. Entonces, la fibra es súper importante, es el mejor alimento para nuestra microbiota.
Entonces a mí me gusta cuando hablo de cantidades compararlo con un ejemplo práctico, ¿no? Un plato de espinacas serían unos 5 gramos de fibra, un plato de brócoli también, un aguacate, 100 gramos de aguacate casi tenemos 10 gramos de fibra, 40 gramos de legumbres tenemos casi 40 gramos de fibra, mucha cantidad de fibra, ¿no? Entonces la fibra es el mejor alimento. Luego tenemos la fibra prebiótica, ¿no? Que es este alimento de nuestras bacterias del colon que lo necesitan para transformarse en ácidos grasos de cadena corta. Esos ácidos grasos de cadena corta es el mejor alimento para el cerebro, es lo que reduce la inflamación, lo que activa el metabolismo, lo que protege nuestro intestino también. Luego tenemos los probióticos. Los probióticos son bacterias que son bacterias, pero que están en los alimentos y que lo que hacen es dar más diversidad a nuestra microbiota. Cuanto más diversidad y más nombres y apellidos tengamos, mejor estaremos. Entonces los probióticos los podemos conseguir de todos los alimentos fermentados. Sobre todo me gusta mucho la lactofermentación, porque conseguimos lactobacillus, y los lactobacillus son esas bacterias que tenemos casi cuando nacemos, ¿no? Entonces es uno de los más importantes para nuestra microbiota. Y luego tenemos los polifenoles. Los polifenoles son sustancias antioxidantes que reducen mucho la inflamación intestinal y que son muy necesarios para nuestra microbiota también, ¿no? Entonces cualquier alimento que ayude a nuestra microbiota hará que nuestro cerebro también esté mejor. Entonces lo que comentaba enlazándolo con nuestro cerebro, los ácidos grasos de cadena corta ayudan también a la fabricación de serotonina. Entonces la serotonina es muy importante, son estos neurotransmisores que ayudan a que estemos más felices y estemos mejor también, ¿no? Así que toda la fibra prebiótica, los probióticos, los polifenoles, todo esto es muy importante para nuestra microbiota. Pero la fibra, muy importante aumentarla poco a poco. Si ahora yo digo 50 gramos al día, vamos a pasar a comer 50 gramos al día y a tener problemas como gases, ¿no? Entonces, si comemos 10, luego seguimos con 15, 20, 25, ir aumentando poco a poco y ir sintiendo cómo nos va sentando en el cuerpo. Sentando y sintiendo. Exacto. Qué bueno, sintiendo y sentando. Gracias por este tip de ir progresivamente aumentando la ingesta de fibra. Has dicho una palabra que me llama mucho la atención y de la que se habla mucho y creo que ella nos lo dirá, es el origen de muchas de las patologías y es la palabra inflamación. ¿Por qué se hace tanto hincapié últimamente en observar la inflamación en el cuerpo? ¿Cómo se sabe si estamos inflamados o no? ¿Qué es eso de la inflamación? Claro, ¿cómo se sabe, no? Porque yo la inflamación me gusta compararla con un fuego, ¿no? Nos imaginamos que hay un incendio en nuestro cuerpo, pero ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo podemos sentir que se está iniciando? Pues cansancio, insomnio, son síntomas muy ligeros, pero que son importantísimos, porque el cuerpo habla antes, el cuerpo ya nos está diciendo que no está bien y no le escuchamos. ¿Cómo puede ser que tenga un estreñimiento desde hace 15 años? ¿Cómo puede ser que me duela el dedo del pie desde hace 2 años? ¿no? Todo esto son sintomatologías de una inflamación que llamamos inflamación de bajo grado, que al final a los años se va manifestando de una forma ya más importante, ¿no? ¿Pero qué es lo que se inflama exactamente? Diferentes partes, hay personas que el pie, hay otras personas que ya cuando es más grave aparece una enfermedad autoinmune. ¿Y a nivel linfático, por ejemplo, también? A nivel un cáncer, puede aparecer un cáncer también, porque es la inflamación de bajo grado, silenciosa, que luego al cabo de X años se manifiesta de forma bastante importante, como puede ser una enfermedad ya grave. Entonces, por eso hay que escuchar el cuerpo nos está diciendo que algo no va bien. Entonces, si ya sentimos que estamos cansados, pues tenemos que descansar, ¿no? Cuando estamos enfermos, el cuerpo que pide dormir y no comer, porque la inmunidad está actuando para luchar, ¿no? Entonces hay que escuchar y dejar, no pasa nada si no comemos durante 3 días y solo nos pide beber, por ejemplo, ¿no? Entonces esta escucha nos permite regenerar y reparar nuestro cuerpo. ¿Hasta qué punto también aquí es importante el acompañamiento de un buen nutricionista, de un buen doctor que nos asesore, que nos haga un seguimiento a nivel de análisis también, ¿no? Yo creo siempre que hay que empezar con lo más sencillo y la base, ¿no? A veces nos complicamos muchísimo, ¿no? En buscar grandes cosas o tomar muchos suplementos, pero yo creo que el estilo de vida, ¿no? La base. Yo, por ejemplo, tengo 2 abuelos longevos, mi abuelo tiene 100 años y mi abuela 99. Para mí son mi fuente de inspiración, es mi gran máster de vida y realmente ellos tienen un estilo de vida
muy favorable. El primero es el amor que hay entre ellos, que es increíble, ¿no? Ellos necesitan abrazarse todo el rato. Luego caminan 7, 8 veces al día. Tienen una capacidad, o sea, tienen la cabeza muy bien amueblada. Todavía recuerdan las cosas y puedes tener una conversación con ellos, pero caminan en la naturaleza, se van a dormir a las 10. Ellos saben que de las 10, bueno, les he comentado también, ¿no? La Ayurveda también lo dice, que de las 10 a las 2 de la mañana es cuando restauras el sistema nervioso. Entonces este reloj, estos ritmos circadianos lo tienen en cuenta muchísimo, ¿no? Entonces para mí esta vida tan sencilla y tan básica es lo que a mí me gusta empezar, ¿no? Empezar con esto y luego ya añadir grandes cosas, ¿no? Pero yo creo que la base es la sencillez y la simplicidad, es lo más importante y lo que no le damos importancia. Claro, porque al final estamos hablando de vivir más, pero ¿de qué manera? ¿Con qué calidad de vida a nivel físico y emocional también, ¿no? A veces no somos capaces de hacer cambio porque la voluntad, ¿no? La neurociencia también lo dice, la parte de voluntad es importante, tenemos que tener esa voluntad. Y si lo conectamos con la Ayurveda, la constitución Kapha es la que menos quizás voluntad tiene, le cuesta pues coger quizás el vaso de agua para beber incluso, ¿no? Entonces por eso la Ayurveda contempla que Kapha tiene que despertarse el primero por la mañana, tiene que tener esta voluntad, ¿no? De movimiento, de ejercicio, de hecho, salir el dibujo de esta corporal letargia, de Kapha, ¿no? Es como sedentario, como hacia abajo, muy lastrado, muy denso, ¿no? Exacto. Entonces cuando estás en este punto, porque puedes estar tú un poco Kapha también, de letargia, de que te cuesta levantarte, lo contrario, tener esta voluntad de despertarte, de ir a caminar, de hidratarte, de beber agua caliente. La Ayurveda recomienda mucho el cuando te despiertas beber agua casi muy caliente, ¿no? Para desinflamar, para subir el acni, la fuerza digestiva que llamamos, ¿no? Y poder digerir bien los alimentos. Luego ir al baño, tan importante limpiar, que haya este equilibrio entre digestión y eliminación en el cuerpo. Y luego movimiento, ¿no? Movimiento, el Kapha tiene que salir, esta letargia, ¿no? Entonces necesitamos la voluntad para poder realmente hacer estos cambios y sobre todo ser muy simples, porque con esta rutina matutina se generan grandes cambios en tu vida, ¿no? Porque cuando hay rutinas, sobre todo te sientes mejor emocionalmente y físicamente, con lo cual ya acompañas el día de una forma más motivada, ¿no? Motivado también. Has hablado de la Ayurveda también como un concepto muy filosófico en el que aúna la alimentación, la forma también de moverse, observar la naturaleza. ¿Se puede también plasmar en la Ayurveda el concepto de las emociones, de qué emociones comemos, de cuáles nos alimentamos? Totalmente. O sea, por ejemplo, la constitución Vata, que es movimiento, aire y espacio, es una constitución muy flexible como personalidad, entonces necesitan las rutinas para estar bien. Cuando Vata no tiene hambre es porque necesita descansar, descansos digestivos. Pitta, si no está la comida preparada, se pone furioso, sale esta ira, ¿no? Sí. Porque es fuego total y Pitta es muy exigente con uno mismo y con los demás. Entonces, cuando aparece esta exigencia y tú te conoces, sabes que eres así, perfecto, o sea, aceptar como somos y seguramente para otras cosas nos va a ayudar muchísimo. Y Kapha, por ejemplo, que es esta constitución más pesada, más densa, los ayunos intermitentes le va muy bien, los descansos digestivos les va muy bien, le va muy bien sabores más detoxificantes. Kapha es la constitución que predomina en primavera, que es cuando tenemos que hacer detoxificaciones, limpiezas, y ahí está Kapha, ¿no? Que conecta con esto también. Muchos de los que estáis por ahí seguro que os suena todo esto que estamos diciendo porque es un poco la base, lo elemental que se lee y se aprende de la Ayurveda. Pero cuéntanos tampoco un poquito así los orígenes, para los que no saben tanto, esos orígenes que vienen de la India, si no me equivoco. ¿Cómo surge todo este movimiento de la Ayurveda que ya lleva miles de años? ¿No? Es la medicina más antigua del mundo, la Ayurveda. Entonces, para ser un médico Ayurveda necesitas que tus padres lo hayan sido, tus abuelos, de alguna manera lo heredas porque es muy complejo como conocimiento. Yo lo he conectado mucho con la nutrición porque me ha ayudado mucho a conocer a mis pacientes y a poderles asesorar de forma distinta también. Entonces es un conocimiento muy antiguo y que es muy difícil decir, bueno, yo soy Vata, ¿no? Sí que me ha permitido a mí, yo soy Vata Pitta, por ejemplo, casi mitad y mitad. Entonces me ha permitido decir cuando estoy en modo Vata, estoy en un modo más creativo,
y entonces entiendo que puedo crear cosas. Cuando estoy en Pitta soy más eficiente, pum, 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 ¿no? Entonces, si quiero ser Pitta pero estoy más en modo Vata, pues tengo que comprenderme, decir, bueno, ya aparecerá mi constitución más Pitta en este momento, ¿no? Entonces, el Ayurveda es muy antiguo, entonces se ha inspirado mucho en la naturaleza, la forma de, por ejemplo, Ayurveda no habla de carbohidratos, ni proteínas, ni vitaminas, ni minerales, habla de los sabores. Entonces, la Ayurveda equilibra a través de los sabores. Por ejemplo, Vata tiene que consumir dulce, salado y ácido. Pitta otros sabores distintos y Kapha otros sabores distintos. Kapha y Vata son lo opuesto en sabores. Entonces, cuando tenemos este desequilibrio de Vata, tenemos que aportar estos sabores al cuerpo. Por eso cuando hablamos de carbohidratos, el carbohidrato es el sabor dulce por excelencia. Entonces no podemos obviarlos siempre en lo que digamos en el cuerpo, ¿no? Que los necesitamos como sabor y como según la constitución que tengas también, ¿no? Si eres más Kapha los puedes reducir más, pero sí que la Ayurveda te permite esto, ¿no? Este conocimiento y este aporte extra. Y en todo este universo, ¿qué pasa con los colores de la alimentación? ¿También es importante? También, porque la parte visual tiene una gran influencia en nuestro cerebro. Entonces los colores nos aportan nos crean un impacto, ¿no?, en nuestro cerebro también, que nos pueden ayudar también pues, a estar más tranquilos o quizá a estimular más al cuerpo también. Entonces todo lo que es visual, por eso también yo digo que los colores en un plato o cómo presentamos un plato genera un gran impacto en el proceso digestivo. O sea, los sentidos, cuanto un plato huela bien y sea bonito, tú de alguna manera ya vas a empezar a fabricar más saliva y más ácido en el estómago para poder digerir mejor los alimentos. Entonces a un niño que tú le presentas un brócoli hervido que casi no tiene color, claro que no lo quiere. Entonces, o un pescado que quizás huela demasiado, pues vamos a disfrazarlo con olores, con especias y olores que le puedan ayudar a que sea más atractivo ese plato, ¿no? Entonces, para mí es muy importante presentar bien los platos. Yo cuando mis hijas eran pequeñas, pues intentaba que la presentación fuera importante y disfrutaban de comer, ¿no? Y luego ya está la parte del tacto, ¿no? de tocarlo, de cocinar juntos, ¿no? Y que esto también nos va a ayudar a reconocer, ¿no?, este tacto. Tú siempre estás muy pendiente de todo lo que se investiga, estás al día de todo. ¿Por qué de repente ahora, o yo por lo menos no había nunca escuchado esta relación entre neurociencia y Ayurveda? Es muy interesante esto que estás diciendo. Bueno, para mí fue el descubrimiento leyendo el libro de Nazaret Castellanos, ¿no? Cuando leí su libro pensé, wow, realmente está conectando pues, con lo que dice la Ayurveda, ¿no? Entonces me emocioné, porque pensé que muchas veces, como hablamos de la simplicidad, que todo es mucho más sencillo y que realmente todo está conectado. Entonces, si lo vemos de esta forma, pues realmente podemos ayudar mucho más a las personas, ¿no?, que puedan tener pues, problemas de salud y problemas emocionales también. Porque claro, cuando hablamos a veces de ansiedad, ¿no?, incluso por la comida, pues ayudando a que el intestino funcione mejor, o quizás ayudando a normalizar este proceso de un día puntual. Este día tengo mucha ansiedad de comer, pues déjate llevar, cómetelo todo, no pasa nada, ¿no? O sea, vívelo de forma la más positiva que puedas, ¿no? Porque cuando nos juzgamos, cuando nos sentimos culpables, seguimos haciéndolo también, ¿no? Y yo sé que decirlo es muy fácil y hacerlo es muy difícil, pero fluir nos ayuda muchísimo más a estar mejor realmente. Bueno. Y a tener una relación con la comida positiva. Yo creo que la comida y nosotros deberíamos ser mejores amigos. Y comer sano no significa comer aburrido, significa disfrutar de comer. Y disfruto de comer cada día. Hay una relación muy interesante entre lo que la Madre Tierra nos da, lo que nosotros consumimos y cómo debemos cuidar esa relación con nuestra huerta, o cuando vayamos a adquirir algún producto en un mercado. Esa relación también tiene un punto romántico, pero también tiene un punto también de nutrición del alma, ¿no? Yo mi proyecto final de carrera en la universidad fue los mercados de Barcelona, porque para mí el mercado hay un vínculo muy especial en que te aporta mucho conocimiento. Cuando vas a un mercado sabes lo que hay de temporada,
puedes establecer conversaciones muy interesantes, te pueden dar ideas de cómo cocinar los diferentes platos, así que los mercados es un lugar sagrado para mí, ¿no? En el Mediterráneo tenemos una cantidad de mercados, de colores, de conversaciones interesantes, de conocimiento también, entonces yo creo que es un lugar que nos aporta muchísima calidad de producto. Y en momento también ese vínculo con sembrar una semilla, regar lo que tengas en la huerta en ese momento, ¿no? Tu propio huerto, regar las hortalizas o los recojas, los frutos. Existe también un ritual bonito de ver cómo crece esa fruta. Eso también tenemos que tener en cuenta, el paso del tiempo, la conciencia de la importancia de la evolución de la tierra, de nuestra misma, nuestra piel. Hay muchas cosas que estamos casi pasando por encima que son bonitas e interesantes y muy, muy recomendables, ¿no? Y nosotros tenemos un huerto en verano, que tengo más tiempo, pues ya cultivamos nuestro huerto. Y la verdad es que a mí me recuerda a mi infancia, ¿no? Coger estos tomates en Mallorca y este olor, incluso comerme el tomate directamente, ¿no? La Ayurveda, por ejemplo, habla de los alimentos sádvicos, ¿no? Que son los alimentos que nos equilibran, ¿no? Y entonces los sádvicos son los que los equilibran emocionalmente y son los alimentos frescos, los que cogemos directamente de la tierra, como un tomate, una naranja, y estos nos nutren muchísimo más que cualquier otro alimento. Hemos hablado de costumbres que deberíamos tener en cuenta, de cosas que debemos incluir en nuestras rutinas, pero ¿qué estamos haciendo bien que debemos mantener y que quizá pasamos por alto? Hoy en día yo creo que lo que estamos haciendo bien es trabajar la emoción, ¿no? Creo que estamos haciendo bien de incorporar la actividad física, que para mí es la primera medicina que existe, incluso por delante de la nutrición. Estamos haciendo bien que tenemos interés por el conocimiento y creo que esto es muy importante porque yo creo que es importante entender el porqué de las cosas, no decir, bueno, la manzana es saludable, ¿por qué es saludable? Yo en la academia, en la Rafa Nadal Academy, lo que intento es explicarles el porqué de las cosas a los niños y sobre todo a través del juego. Y les dejo mucho que cuando van a coger la comida, las primeras semanas, que ellos de forma instintiva que cojan lo que les apetece. Luego les vas guiando un poquito. Ahí lo que aportamos mucho es la nutrición positiva. Entonces yo creo que cada vez hay un interés más grande por el conocimiento y el entender el porqué de las cosas. Así que yo creo que vamos por buen camino. ¿Sí? Sí. Eso espero. Hay que decirlo así, ¿no? En este foro tenemos sobre todo mucha mujer. No sé si quieres también aportar pues un poco tu visión de la nutrición desde la visión más aplicada al universo de la mujer. Si quieres también, yo creo que es un momento que quizá nos sorprenda alguna cosa que quieras aportar. Bueno, a mí la mujer, precisamente ahora estoy haciendo muchas formaciones sobre la menopausia, ¿no? Yo creo que es una etapa que es la etapa más bonita, de las más bonitas de la mujer. Y hay que verlo así, porque yo creo que es la etapa de la sabiduría de la mujer. Somos más sabias que cualquier etapa de la vida, con lo cual esa sabiduría nos ayuda a decidir lo que sí y lo que no. Es una etapa donde hay muchos cambios hormonales y, claro, evidentemente hay una bajada de estrógenos, que son los que nos ayudan a pues, que haya más anabolismo, menos inflamación, tienen poder antioxidante, con lo cual esto lo tenemos que contrarrestar con otras herramientas. Y esta es una etapa fascinante, ¿no? Cualquier ciclo de la mujer, desde que nacemos hasta esta etapa de esta sabiduría, creo que ahí hay que seguir aportando cosas para seguir teniendo herramientas y podernos cuidar y estar bien, ¿no? Y Gracias, estar felices y contentas. Y ya para terminar, ya que estamos hablando de neurociencia, alimentación consciente, Ayurveda, algo más que tú intuyes que va a ir, ¿qué estás leyendo últimamente? ¿Qué estás investigando? ¿Qué se cuenta por ahí? ¿Qué se cuenta por allí? Pues yo creo que para mí la palabra mágica y lo que a mí me ha ayudado mucho es la palabra darse cuenta. Esta palabra darse cuenta, que es muy obvia, pero creo que si nos damos cuenta que nos vamos a dormir a las 10 y nos levantamos mejor, ya está, darnos cuenta de esto. Quizás no lo podremos hacer cada día, pero si lo hacemos 2 veces a la semana es un regalo para nuestro cuerpo. Entonces yo creo que lo que se cuece por ahí es el darnos estos regalos a través de darnos cuenta. Fíjate que al final y al principio es una cuestión de sentido común. Algo ha hecho a través de la evolución que nos hemos también
involucionado, es decir, que ha habido cosas de las que nos hemos alejado, como la conexión con el cuerpo, con la naturaleza, con la conciencia de lo que comemos, con el compartir, con el tiempo y el tempo. Así Sí. que sí, por ahí. Y la palabra adaptabilidad, yo en el deporte lo estoy viendo muchísimo, cómo puede ser que hayan deportistas que no haciéndolo tan bien están bien o consiguen grandes éxitos, otros que necesitan aportar más. Entonces la palabra adaptabilidad creo que es súper importante, que el cuerpo es capaz de adaptarse a muchas situaciones, y creo que eso es lo que estamos hoy en día contemplando. Estamos en un grupo, en una especie de comité, ¿no?, aportando conocimiento en el deporte, y estamos hablando mucho de la palabra adaptabilidad, la palabra hormesis, de la palabra homeostasis, también este equilibrio, ¿no?, de siempre buscar este equilibrio, quizás voy a dormir menos o comer mal un día, pero luego lo equilibro comiéndolo mejor, ¿no? Siempre intentar buscar este equilibrio nos tranquiliza mucho, porque no hace falta hacerlo bien cada día. Es más, al cuerpo también le gusta no estar tan bien, ¿no?, este estrés agudo, la palabra hormesis, ¿no?, para luego reequilibrarse. Así que yo creo que este concepto de hormesis, homeostasis, adaptabilidad es interesante, ¿no? Hoy en día estamos en eso. Tú eres muy discreta al respecto y no te gusta colgarte ninguna medalla, tienes mucho que ver también en la buena alimentación de uno de nuestros grandes deportistas, que es Rafa Nadal, y me imagino que no solamente Rafa, sino otras muchas personas a las que acompañas, hombres y mujeres, que se basa su trabajo en el deporte profesional, y ahí ya sí que estáis hilando muy fino, ¿no? Y se sigue investigando. ¿Hacia dónde también va a tirar todo esto? Se está investigando muchísimo, muchísimo, y la microbiota es el gran descubrimiento, porque un deportista o una persona que practica deporte tiene más diversidad en la microbiota, los vegetarianos tienen más diversidad en la microbiota. Lo que pasa es que el deporte de élite desequilibra la microbiota, y eso lo tenemos que tener en cuenta para luego una buena recuperación de esta microbiota. ¿Y cómo se desequilibra? ¿A través del estrés? A través del estrés, a través de la inflamación. Tú cuando haces deporte, juegas un partido de tenis de 4 horas, se genera mucha inflamación. Entonces esto lo tienes que equilibrar, tiene que haber compensar, y la microbiota lo mismo, con lo cual ahí sí que hacemos grandes estudios de microbiota, de genética también, para ver cómo somos genéticamente, ¿no?, qué predisposiciones podemos tener también. Entonces la nutrición deportiva está evolucionando muchísimo, y cada vez tenemos más herramientas para poder aportar más conocimiento al deportista. Y tú estás ahí como una pieza más en la investigación en este país a nivel internacional también. Me gusta mucho aprender, a mí me gusta mucho, sí. Pues a nosotros nos ha gustado mucho tenerte, aprender de ti. Has venido desde Palma. Te agradezco mucho que hayas estado aquí, Gemma. Yo muy agradecida a ti, Anne, de conversar contigo. A ti nos debíamos este encuentro. Sí. Y volveré a visitarte ahí a tu entorno mágico, Palma, y que disfrutes mucho. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti.